Ok, vamos a analizar esta posible entrada al mercado que la dio el oro contra el dólar estadounidense, marcando o explicando cada uno de los criterios tomados por esta estrategia y para ver de qué manera se hubiese podido tomar o entrar al mercado en este último impulso alcista que hizo el mercado. Entonces, lo primero que debemos identificar es que para tomar ese último impulso, esto que está acá, obviamente no ha pasado. Entonces, vamos a ver cómo hubiésemos podido en ese momento tener todos nuestros criterios para poder y haber aprovechado esa subida alcista. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar nuestra estructura de mercado. Aquí estamos en temporalidad de un día, ya tenemos nuestras líneas de tendencia guiando el movimiento del precio. En este caso tenemos una línea de tendencia alcista de ese último impulso y tenemos nuestra línea de soporte y resistencia ya marcada. Entonces, la estructura de mercado nos dice que tiene un alto, un bajo, un alto más alto, un bajo más alto y un alto más alto. Entonces, al tener nuestro último impulso identificado, vemos que esperamos ese retroceso de ese último impulso. El último impulso es desde este alto más alto, desde este bajo más alto a el alto más alto, el último alto más alto. Ese sería nuestro último impulso. Sabiendo eso, lanzamos un Fibonacci, trazamos un Fibonacci de ese último impulso y esperamos este retroceso que se ha conformado por lo menos con dos velas por debajo de ese nivel. Entonces, al ya formarse la primera vela, esperamos la formación de una segunda vela. Ok, en este caso vemos una vela de color rojo bastante fuerte, una vela de color rojo bastante fuerte, y al tener eso y el último Fibonacci, identificamos los valores del retroceso de Fibonacci en los que tengamos más confluencia con las líneas de soporte y resistencia trazadas, tomando en cuenta que los valores que utilizamos son el nivel 38.2, el nivel 61.8, el nivel 78.6 y el nivel 88.6. El nivel 1 también lo tomamos, pero es un nivel que es un retroceso completo, así que hay que estar muy pendiente a tener una buena vela envolvente en ese nivel o esperar con más calma la acción del precio en ese nivel. ¿Por qué? Porque puede hacer un rompimiento o un cambio de tendencia. Entonces, al momento que ya tenemos identificado ese último impulso con los niveles de soporte y resistencia de ese Fibonacci trazado, vemos dónde hay mayor confluencia y dónde el precio o la acción del precio nos muestra rechazos a ese nivel. Entonces vemos que en el nivel 38, un poco más abajo, tenemos una línea en este caso esto funcionaría como un soporte de diario. En el 61.8 tenemos una confluencia con una línea de soporte y resistencia de H4. Pero como estamos en temporalidad diaria, en este caso H4 o la línea de soporte y resistencia de H4 no la deberíamos tomar en cuenta hasta ahora. En temporalidad semanal, en la línea de soporte y resistencia semanal vemos que hace confluencia con el nivel 78.6 y el 88.6 no hace una confluencia muy rápida con el nivel de H4 y el nivel 1 tampoco tiene una confluencia con un buen nivel de soporte y resistencia. Entonces, en este caso, vemos y esperamos ese retroceso que empiece a reaccionar, o si nos da una reacción por acción del precio en uno de esos niveles. Otra cosa que tenemos acá a la vista es que esta línea de tendencia que está marcando ese impulso alcista está siendo testeada justo en este momento con esta vela fuerza bajista y que tenemos que ver su reacción en esa zona. Entonces, al ver esa línea, esa vela bajista, tenemos que ver cuál fue la última vela alcista para ver si la envuelve completamente o si es un retroceso normal de ese último impulso alcista.
Entonces vemos el término de esa vela. Vemos que la vela terminó con fuerza bajista, pero no envolvió completamente a la vela de fuerza alcista anterior. Y cerró, el precio cerró justamente por encima del nivel 38.2, dejando una pequeña vela, una pequeña mecha de rechazo, pero que aparte tiene una línea respetando o rechazando la línea de tendencia alcista. En ese caso, esta vela todavía no nos da un rechazo fuerte a esa línea de soporte y resistencia para empezar a buscar compras. En la siguiente vela vemos que ya cierra con un rechazo fuerte o un mechazo a la línea a la línea de soporte y resistencia de diario, la línea gris. Vamos a quitar este momento esta línea gris que es la línea de diario, de soporte y resistencia diario, que acá vemos, y que a su vez el precio cierra, o el mínimo precio que hubo en esa temporalidad, que en este caso es de un día, en esa vela de un día, fue igual al mínimo precio de la vela anterior. Cerraron el mismo precio, o no cerraron el mismo precio, fue el mínimo precio alcanzado, porque esta vela está cerrando por encima. Y todo el precio rechazado fue por debajo del nivel 38.2. O sea, por acción del precio nos dice que los vendedores no pudieron superar ese nivel. Entonces, tenemos ya esa correlación ahí de la acción del precio en diario, de que ya hay rechazo, ya hay una mecha de rechazo, ya hay una línea o una zona de soporte y resistencia fuerte que el precio no ha podido superar. Entonces, en ese caso, marcamos ese rechazo, y al saber que de que temporalidad diaria está alcista, debemos bajar de temporalidad H4, y lo primero que debemos comprobar es que H4 también esté en tendencia alcista, que H4 esté correlacionada en la misma tendencia que diario. Si H4, en este caso, vemos que H4 tiene un impulso fuerte alcista, ha tenido un intento de retroceso, después volvió a tratar de romper, no rompió alcista, ya hay 3 toques aquí en esta zona, hace un intento de ruptura bajista, pero el nivel que está tocando es justamente el nivel que estamos evaluando en temporalidad diaria, el nivel 38.2. Entonces no hay un rompimiento. Un rompimiento de estructura sería algo como que llega al nivel 38.2, después vuelve a subir, y en este caso si rompe hacia abajo, rompe el bajo más bajo, que el bajo más bajo ya es un bajo, el bajo, en este caso un bajo más alto, haciendo un bajo más bajo, ya al romper que tenemos acá, que ya está reaccionando en un nivel válido de Fibonacci, que es un nivel 38.2, ya es, al ser un bajo más alto válido y con un rompimiento ese, entonces ya podríamos validar ese cambio de tendencia estructural en H4. Pero vemos que en H4 hasta ahora seguimos en tendencia alcista. Entonces, al seguir en tendencia alcista, ya está correlacionada con la temporalidad de diario. Ahora en H4 sí debemos esperar una formación de vela envolvente alcista, porque en diario vimos fue el rechazo. Si en diario nos da una envolvente alcista, es suficiente. Podemos ya marcar ese comienzo de estructura alcista y bajar M15 y buscar ya la entrada directamente. Pero como en diario no nos dio una vela envolvente alcista, sino lo que nos mostró fue rechazo a la zona, entonces en H4, luego que H4 sí esté correlacionada en la misma dirección que diario, ahí sí debemos esperar una vela envolvente alcista. Entonces, en el momento de que ya vemos en nuestra checklist, ya tenemos trazado o marcado que H4 está alcista igual que diario, vemos la reacción en esa zona y vemos que nos muestra una vela envolvente alcista. Una vela envolvente alcista que cerró con bastante fuerza, cerró incluso por encima de la línea de tendencia, y que al marcarla, puede marcarla como que está envolviendo a todo este precio, a todas estas velas anteriores.
Vamos a marcarla con borde amarillo para identificar que esa es la última. Y en ese caso ya podemos bajar temporalidad M15 para buscar la entrada, para buscar ese cambio de tendencia estructural en M15 que esté relacionada con el impulso alcista que se quiere buscar en H4 y en diario. Entonces al tener esto, vamos a quitar esta línea de Fibonacci. Al tener esto en M15 ya podemos ver que si bien él venía en una estructura bajista, ya M15 había roto la tendencia alcista con la que venía en una estructura bajista, venía en una estructura bajista. En este momento lo que trazamos es una línea de tendencia de ese último impulso bajista. El último impulso bajista vemos que es este desde aquí, de este último alto, marcando un alto más bajo y un bajo más bajo, y vemos que esta que está acá, vemos que punto A, punto B, este que está acá, el precio hizo ese último impulso bajista con fuerza, tocó la línea de tendencia acá, volvió a intentar bajar, rompió la línea de tendencia, y aquí hay un rompimiento de línea de tendencia, pero aún debemos identificar cuál es nuestra zona de soporte y resistencia que el precio o que la estructura de mercado debe romper para hacer esa transición de, en este caso, de bajista a alcista. Entonces la zona donde vemos que fue el último alto más bajo es esta que tenemos acá. Al ser ese el último alto más bajo, sabemos que hasta el momento el precio debe romper ese alto más bajo, haciendo un alto más alto para ya hacer nuestro cambio estructural, nuestra transición de bajista a alcista. Entonces vemos que el precio viene haciendo todo esto. Aquí tocó, nos dio ese nivel de soporte de ese alto más bajo. Aquí el precio intenta buscar otro bajo más bajo, no pudo, vuelve a subir, vuelve a tocar en la misma zona. Todo este cuadro amarillo ya ocurrió en el pasado, pero debemos identificarlo para saber ese cambio estructural que se dio junto con el impulso o con la vela envolvente alcista, para así poder correlacionar ese cambio de tendencia. Entonces aquí vemos que el precio sí dio un bajo más bajo, un bajo más bajo que este bajo anterior. Está por del lado derecho o por el lado del rompimiento de la línea de tendencia bajista, pero aún dando un bajo más bajo. Entonces debemos esperar el rompimiento de esa línea de soporte y resistencia. El rompimiento nos los da acá, nos lo está dando acá esta vela verde haciendo un rompimiento. Luego esta vela roja vuelve a meter el precio por debajo de la zona. Luego esta siguiente vela verde vuelve a hacer un rompimiento de la zona, y finalmente esta vela verde que se formó completamente por encima de la zona ya nos da un rompimiento de estructura. La segunda vela verde, o la vela verde que se forma por encima del rompimiento, de la vela del rompimiento, por encima de la zona completamente con cuerpo y mecha, ya nos da el cambio de tendencia, el cambio estructural, la transición estructural de bajista a alcista. Entonces luego queda eso, tenemos que esperar que termine ese impulso. No podemos entrar en el rompimiento, sino que tenemos que esperar que termine ese impulso. En este caso el impulso terminó aquí, pero hay veces que el impulso es mucho más fuerte. Debemos esperar que dé ese impulso para así esperar el retroceso y entrar en el retroceso. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En ese caso evaluamos la estructura que se formó aquí en esta subida de M15. Podemos observar que en este impulso se pueden señalar o se pueden colocar dos impulsos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el primero. El precio llegó con esta vela verde con fuerza, incluso casi tocando la misma zona de resistencia que las zonas anteriores,
hizo una vela bajista fuerte que pudo haber sido un descanso, pero al ver estos mechazos justo reaccionando en el nivel 38.2, podemos tomar este retroceso como un retroceso válido. Un retroceso válido y así validar este primer impulso, al ser en uno de los niveles válidos de Fibonacci, en este caso el nivel 38.2. Entonces, al ser este un impulso válido, con un retroceso en un nivel marcado de Fibonacci, podemos colocar que nuestro nuevo impulso es desde aquí, el último impulso, que nuestro último impulso es desde el retroceso anterior hasta la zona más alta de ese último impulso. La zona más alta con mecha verde de ese último impulso lo tenemos acá, en esta última mecha verde. Lo tomamos en la mecha verde porque es un movimiento alcista. Al ser un impulso alcista tomamos la última mecha verde. Entonces, el retroceso en los niveles válidos para ese retroceso de Fibonacci, podemos guiarnos tanto de esas líneas de Fibonacci como de los últimos niveles de soporte y resistencia que el precio rompió. En este caso, los últimos niveles de resistencia que el precio rompió. Entonces vemos que justamente acá, al hacer el rompimiento de esta resistencia, ahora es la primera zona que el precio busca como soporte. Entonces vemos que la busca acá como soporte, tocó justamente en la zona, hace un retest porque no rompe la zona, sino que así como deja una vela roja con fuerza, seguidamente deja una vela verde con mucha más fuerza. Entonces ya ahí podemos colocar nuestra primera entrada. Ya tenemos el último criterio para entrar al mercado, que es el retesteo o el pullback en M15 del último impulso que rompe la transición de bajista a alcista para correlacionar M15 con H4 y con diario. Entonces, nuestra primera entrada estaría acá, al final de esta vela envolvente alcista. Nuestro nivel de stop estaría por debajo de ese último nivel de soporte y resistencia, en este caso unos 100, 110 pips. Vamos a colocar aquí unos 110 pips por debajo del último nivel de soporte y resistencia. Y nuestro nivel de take profit sabemos que está relacionado con el impulso. Vamos a quitar este nivel de Fibonacci para no confundirnos, con el impulso de la temporalidad de un día, que es el impulso que estamos buscando. No se ve aquí ya. Un día. Ok. Aquí lo tenemos. El impulso de la temporalidad de un día es este que tenemos acá. Retroceso, el impulso es este. De aquí a aquí. Nuestro nivel de take profit es el 0.27. El 0 puede ser un primer nivel de take profit porque ese nivel iguala el impulso anterior, pero sabemos que el que más tomamos es el nivel 0.27 porque es el rompimiento de ese alto más alto, haciendo ya un nuevo alto más alto siguiendo con la tendencia alcista. Y nuestro siguiente take profit es el nivel 0.618. ¿Qué nos va a decir a cuál take profit buscar? Ahí cuando entra en juego nuestro plan de trading, sabiendo si arriesgamos 100 pips y nuestra relación riesgo-beneficio queremos que sea 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Entonces ese es uno de los criterios que se toma en cuenta. Por lo menos aquí tenemos ya relación 1.3, que acá vemos riesgo-beneficio 3 veces. 3 veces el riesgo. Y ese sería en un nivel un poco más abajo del 0.27. En el nivel 0 sería un riesgo-beneficio de casi 1.85. En el nivel 0.27 tenemos un nivel de 3.88, casi 1.4. Y en el nivel 61.8 tenemos un riesgo-beneficio de 6.49. Entonces, ese sería una de las primeras cosas a evaluar para nuestro take profit. Pero lo más importante a evaluar en este caso es la acción del precio. ¿Cuál es la formación de la estructura y de cada vela? De cada cierre de velas, para saber la acción del precio, con qué fuerza cerró ese precio alcista, con qué precio
con qué fuerza hubo un rechazo en cualquier zona para un nuevo retroceso bajista, o con qué fuerza hubo esa ruptura de alto a un alto, a un alto más alto. Entonces, esos dos criterios podemos tomarlos en cuenta, correlacionarlos y ver cuál es el momento para salir del mercado. En este caso, si queremos dejar un take profit fijo, podemos, el que más utilizamos es el nivel 0.27. Entonces, viendo que el nivel 0.27 nos da una relación riesgo-beneficio de casi 1.4, podemos colocarlo incluso en 1.4, un poquito más arriba, no, la diferencia no es mucha, 1.4. Entonces, vemos, podemos bajar nuevamente M15 y vemos cómo fue la reacción en esa zona. M15, el precio está ahí todavía, no ha reaccionado con mucha fuerza, empezó a hacer un nuevo retroceso, busco hacia arriba, busco hacia abajo nuevamente. Ok, aquí el precio llegó otra vez a la zona de soporte y resistencia. ¿Qué podemos esperar? Podemos esperar en esa zona, porque sabemos que todavía está en estructura alcista en M15, podemos esperar o una nueva envolvente para buscar otra entrada en la misma zona, o como sabemos el precio puede retroceder el último impulso, que es puede retroceder a un nivel 61.8, que también es una zona que puede hacer confluencia, o un nivel 78.6 o un nivel 50, pero que en una de esas zonas uno de esos niveles nos deje una vela envolvente alcista y se puede tomar una entrada quizás de un stock más corto, y de un profit un poco mayor. Entonces, si todavía estamos buscando una reentrada o una nueva entrada a este mismo análisis, sabiendo que todo está correlacionado, podemos máximo tomar, o lo que se recomienda es máximo tomar una, dos o máximo tres entradas al mismo análisis, porque ya ahí sabemos que el riesgo en un solo análisis aumentaría. Porque si esta entrada fue con un riesgo del 3 o un 5%, a este análisis, entonces el mismo análisis con 2 o 3 reentradas ya sería un riesgo de un 10 o un 15%. Entonces todo es parte de que se pueda manejar bien esa gestión de riesgo. Pero sabemos que el precio, porque nosotros entramos aquí, vimos este envolvente aquí, eso no quiere decir que el precio ahí directamente ya se va a ir hacia la alza. El precio puede entrar en una consolidación, puede bajar incluso un poco más y reaccionar en otro nivel más abajo. O sea, el precio puede ser cualquier cosa, pero que lo que se quiere es que con esta estrategia se entre en una zona donde la correlación de temporalidades pequeñas nos dé una entrada con un stop más pequeño a una temporalidad mayor con un stop más prolongado, pero correlacionando cada uno de esas temporalidades de mayor a menor para poder proyectar esa subida que marca una temporalidad mayor. Entonces disminuimos el riesgo y aumentamos las ganancias. Okay. Entonces vemos qué hace el precio aquí. Vemos que está reaccionando ahí a la zona, vuelve a tocar, intenta buscar hacia abajo otra vez, rompió. Ok, qué importante, esta vela intentó romper, no pudo romper. La siguiente vela, ser una vela verde, y no se formó completamente por debajo, y incluso es verde, sí, tendría que ser una vela roja que se forme por debajo. Entonces no ha habido rompimiento. La siguiente vela es una vela roja, bueno, las dos velas siguientes son velas rojas, pero que no tienen un volumen considerable y que no están formadas completamente por debajo de la zona. La siguiente es una vela verde que se reajusta en la zona, una especie de consolidación ahora, empieza a haber una subida. Ok, aquí vemos que esta vela es una vela envolvente y esa vela envuelve a este intento de rompimiento. Incluso estas dos. Este primero hace una subida, pero no envuelve a esta vela, que es la vela con fuerza bajista
anterior, la vela con mayor fuerza bajista. El precio empieza a entrar como en consolidación, intenta subir, vuelve a hacer como un testeo aquí esta vela roja a la zona, y la vela verde, esta siguiente vela verde cerró con bastante volumen, bastante fuerza alcista, y se puede tomar como una nueva entrada por tener una nueva envolvente alcista en esta temporalidad. Entonces vemos que, bueno, que en este caso la entrada es justo casi que en el mismo punto de entrada que la anterior, y en este caso no se puede reducir el stop. Se podría colocar un stop por debajo de este último bajo de acá, pero ya eso quedaría a un riesgo un poco más alto en cuanto a la estructura, pero vemos que el precio tuvo una buena reacción aquí. Entonces quizás un stop de unos 70 pips se reduce en 30 a 40 pips al stop anterior, y se busca el mismo profit hacia arriba. Entonces, como ya hubo ese rechazo fuerte acá a la zona, repito, podemos colocar una entrada aquí, un stop unos 70 pips, un poco más abajo del último rechazo, y el mismo profit de H4 de diario, que sería hasta acá arriba. Entonces tendríamos una relación una relación riesgo-beneficio mucho más grande, 1.5.9, casi 1.6. Entonces en este caso vemos que el precio ahora, ese fue el testeo que estábamos buscando, que ya diera un rechazo y hiciera un impulso fuerte, rompiera el alto más alto en M15 y siguiera hacia arriba. En este caso, que ya vemos un rompimiento estructural fuerte en M15, no es recomendable ver la acción del precio en M15, sino en H1, incluso en M30, o incluso, o lo más recomendable, más tranquilo, entre H1 y H4. Y obviamente diario, el cierre de la vela de un día, ver cómo ese día cerró, con qué fuerza o con qué volumen cerró esa inversión en ese día. Entonces, si vamos a H1, podemos ver que el precio rompió con bastante fuerza. Ya. Okay. Podemos ver en H1 que el precio está rompiendo con bastante fuerza alcista, y podemos guiarnos acá de la acción del precio, o como le comenté, en H4 también puede ser. Ok, en H1 vemos que lo primordial es que rompa este alto más alto, que es la estructura de H4 y de diario. Digamos que va con fuerza, aquí hay unos intentos de rechazo, otro rechazo, aquí hubo, ok, aquí con esta vela verde ya hubo un primer rompimiento de el alto más alto de H1, que sabemos que es el mismo alto más alto, que diario, que es este que está acá. Entonces al correlacionar y saber dónde estamos parados, hacia dónde vamos, es muy importante eso. Vemos que en H1 ya hubo un rompimiento. Hubo un rompimiento, pero todavía no hay una vela fuerte alcista, una vela verde fuerte, que se forme completamente con cuerpo y mecha por encima. Vemos que se formó un doji, después se formó otra especie de doji. Ahora vamos a ver cuál es la siguiente que viene. Ok, ya esta vela con volumen, vemos que el volumen del cuerpo es mucho mayor a la mecha. Ya vemos que es una vela con inversión. Entonces ya ahí vemos que hay un rompimiento alcista. Obviamente, como es un rompimiento a esta zona, se podría esperar que esto haga un retroceso, un testeo a esta zona, y ahí sí vuelva a subir o buscar ese alto más alto, o que de una vez se vaya alcista. Entonces hay que tener paciencia, hay que esperar que el mercado haga su estructura, forme su estructura. Vemos que empieza ahí a bajar, testea justamente en la zona, justamente lo que estábamos comentando. ¿Por qué? Porque acá se ve muy marcada esta línea
que en este caso funciona como una resistencia. 1, 2, 3, 4 toques. 4 toques a esa zona. Entonces acá, si bien buscábamos ese rompimiento, es un rompimiento con esta vela M15 de H1 con fuerza, pero así con la fuerza que rompe, o sea, debemos saber que fue una zona de soporte de oferta y demanda bastante fuerte. Entonces el precio vuelve a esa zona, o en este caso cumplió lo que veíamos que podría volver a esa zona. Rechazó con una vela envolvente alcista de H1 acá, y bueno, terminó rompiendo hacia arriba. En este caso vemos que ya está casi que llegando nuestro primer take profit, o nuestro take profit acordado, sabiendo todos los criterios que debemos tomar en cuenta para saber nuestro take profit, o para proyectar nuestro take profit. Entonces, por acción del precio aún nos dice que va en tendencia alcista, que se pudiese dejar alcista, correr un poco más alcista, pero sabiendo que ya en este punto tenemos una relación riesgo-beneficio bastante buena, podemos cerrar parte de nuestra inversión, retirar ganancias, y dejar correr cierta parte de la inversión, porque la acción del precio nos dice que todavía puede seguir a nuestro favor. Entonces acá vemos que hay una especie de consolidación, pero todavía no hay fuerza bajista, entonces el precio puede seguir su camino alcista. Ok, ya alcanzó nuestro take profit intermedio, el acordado. Ok, aquí el precio vemos que sigue subiendo, aquí hace una vela envolvente bajista, aquí hace una vela envolvente bajista. Entonces esa vela con fuerza bajista, si vemos acá la estructura de mercado, el último alto más alto, o el alto más alto anterior al último, vemos que es esta zona de aquí. Esta zona de aquí podemos irnos a una temporalidad mayor para verlo mejor. Vemos que sí tiene cierta, bueno, sí, aquí en temporalidad mayor se ve bastante, que es una línea de tendencia o una línea de soporte y resistencia de semanal, que fue justo la que el precio rompió hace casi la misma zona con la que teníamos en H1. Entonces ahí podemos ver que quizás el precio, si bien sigue en tendencia alcista, el precio puede hacer esto, puede bajar aquí, puede rechazar y puede seguir subiendo, o puede venir y buscar una zona más baja. O sea, depende de la acción del precio, depende de lo que nos diga la acción del precio en esta línea de soporte y resistencia roja. Podemos evaluar si el precio puede seguir subiendo, si va a hacer un rompimiento y bajar un poco más. Entonces ahí es donde entra en juego todo lo que hablamos de nuestras proyecciones de cuánto riesgo para cuánto buscar. En este caso ya vemos que tenemos un riesgo-beneficio de 1.4, entonces mayor parte de los parciales ya se pudieran cerrar para buscar luego una nueva, esperar todo ese retroceso para después buscar una nueva, con todos los criterios, una nueva opción a compra. Pero en este caso, bueno, vemos que ya se cumplió nuestro take profit de un buen riesgo-beneficio. Y ya ahí quedaría por evaluar la acción del precio de cada vela que se vaya formando en H4, en H1, para saber si dejamos esperar ese retroceso o cerramos mayor parte o toda la inversión acá en este momento, y buscar nuevamente de esperar ese retroceso, pero esperarlo ya sin tener inversión adentro, porque sabemos que aquí estamos con cierta ganancia. Entonces luego esperar que esa ganancia disminuya hasta que llegue aquí, después para volver a esperar que esa ganancia vuelva a aumentar y sacarla aquí arriba, o directamente sacar ya la ganancia aquí arriba y esperar fuera del mercado que haga su retroceso tranquilamente, pero ya nosotros estando afuera del mercado, y en ese caso seguir con la tendencia alcista con los mismos criterios, volviendo desde cero, estructura en H1, estructura en H4, acción del precio en H4, bajar M15, transición, acción del precio, soporte y resistencia, rompimiento, todo eso, y volver a buscar
una compra a favor de tendencia y correlacionando cada una de las temporalidades. Entonces, bueno, de esta manera es que se toman las entradas, o que nosotros tomamos las entradas, acción del precio, estructura, y es la manera en la que estamos haciendo entradas al mercado de divisas. Si tienen algún interés o alguna duda, pueden escribirlo en los comentarios y le estaríamos respondiendo para asesorarles o unirse a nuestro grupo, donde estaremos enviando análisis de mercado para entradas diarias, semanales, sí, más que todo es diarias, entradas diarias y semanales en el mercado de divisas.